Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Equipo número 4. Presenta José Guadalupe Cervantes López, Damaris Orozco Guerra, Nisdali Alicia Martínez de Jesús, Adek Daniela Toledo López, Orlando Guerra Aquino, Jorge Francisco Martínez Sánchez. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAM, es un acuerdo comercial que pretende beneficiar a los 3 países que lo suscriben: México, Estados Unidos y Canadá. Las mayores ganancias obtenidas del comercio entre México y Estados Unidos se quedan en empresas de capital estadounidenses, de acuerdo con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, INDEX. Lo que confirman las protestas de empresas manufactureras de Estados Unidos que pidieron al presidente Donald Trump que no afecte las exportaciones estadounidenses, al argumentar que más de 2 millones de empleos de aquel país están vinculados a las relaciones comerciales entre los 3 países. TLCAN, ¿qué es? El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, es un acuerdo global que establece las reglas para el comercio internacional y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México. El acuerdo es un documento que incluye 8 secciones, 22 capítulos y 2.000 páginas. Los principales objetivos y funciones de TLCAN son conceder a los firmantes el estatus de nación más favorecida, es decir, que estos países cuentan con las mejores condiciones de comercio entre ellos, eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios, promover condiciones de competencia justa, aumentar las oportunidades de inversión, proporcionar protección y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, establecer procedimientos para la resolución de disputas comerciales e implantar un marco para una mayor cooperación trilateral, regional y multilateral, para ampliar los beneficios del acuerdo comercial. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es una zona de libre comercio que lo conforman los países de Canadá, Estados Unidos y México. El 10 de junio de 1990, estos 3 países acuerdan establecer el Tratado de Libre Comercio. El 17 de diciembre de 1992 fue firmado el tratado. En 1993 fue aprobado por las asambleas legislativas de los países participantes. El Tratado de Libre Comercio entró en vigor el 1 de enero de 1994. Esto con tal de permitir la reducción de los costos para promover el intercambio de bienes entre estos mismos países. Al firmarse el Tratado de Libre Comercio entre los 3 países ya mencionados, se planteó un plazo de 15 años para la eliminación total de las barreras aduaneras entre los 3 países. Además, se acordó que debían ser retiradas las restricciones existentes al comercio de varios productos, incluyendo vehículos de motor y piezas para estos, las computadoras, textiles y la agricultura. El tratado también protege los derechos de propiedad intelectual, patentes, derechos de autor y marcas comerciales, y destacó la eliminación de las restricciones de inversión entre los 3 países. En la historia del TLCAN 1990
11 de junio se celebra la reunión presidencial entre México y Estados Unidos. Se da comienzo a la consulta de información por ambos países. 8 de agosto, después de realizar la consulta, los encargados de comercio de ambos gobiernos recomiendan a los presidentes a iniciar las negociaciones formales rumbo al TELCAN. El 24 de septiembre, el titular de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de México, Jaime Serra Puche, anuncia de manera formal el inicio de consultas sobre una zona libre comercio entre ambos países. 25 de septiembre, el presidente George Bush solicita autorización al Congreso norteamericano para iniciar el proceso Fast Track, mismo que se autoriza hasta el 27 de febrero de 1991. En la historia del TELCAN tuvieron que darse muchas reuniones para poder llegar a un acuerdo. Y para darnos una idea, debemos entender que en total, entre 12 de junio en 1991 hasta el 12 de agosto de 1992, hablando completamente de un año de diferencia, tuvieron lugar 390 reuniones. Proyectos actuales con México. Con la firma del TLCAN, México incrementó considerablemente sus exportaciones. Hubo un incremento de 31.1 a 94.6 millones de dólares solo en el lapso de 1991 a 1998, convirtiéndose en el segundo socio comercial de la Unión Americana. Sin embargo, esto provocó que aumentara la dependencia comercial de un solo destino. El tratado ha conseguido que México se vuelva más dependiente de la economía norteamericana antes y después de los procesos de la firma. El incremento de las exportaciones mexicanas fue menor que el de sus importaciones, compuestas en un 70% por bienes intermedios. El PIB per cápita creció apenas un 1.7% promedio entre 1994 y 2000. El interés por México se justifica porque Estados Unidos prevé un aumento de sus importaciones de petróleo para los próximos años y México es uno de los principales países exportadores de petróleo. En el caso de México, la tasa nacional de pobreza fue mayor en el 2018 que en 1994. Durante este periodo, México se ubicó en el puesto 15 de 20 países latinoamericanos en términos de crecimiento de PIB per cápita. Las consecuencias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entre los efectos más destacados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se encuentra un considerable incremento del comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. De este modo, los tres países se han visto beneficiados por las ganancias del comercio, y es que la eliminación de los obstáculos al comercio ha permitido a canadienses, mexicanos y estadounidenses acceder a unos bienes a precios más bajos. Todo ello se ha plasmado en un aumento del bienestar de las clases trabajadoras en México que, con la disminución de precios, han podido adquirir una serie de bienes que antes solo estaban al alcance de las clases medias. También la industria mexicana del automóvil se ha visto considerablemente beneficiada por el aumento de sus exportaciones. De hecho, gracias al TLCAN, México se ha convertido en el primer exportador de automóviles de Estados Unidos. No obstante, no todos los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, han sido positivos. Así, en los distintos sectores económicos encontramos quién gana y quién pierde. En este sentido, las empresas estadounidenses
comenzaron a exportar productos agrícolas libres de aranceles a México, al tiempo que el gobierno mexicano recortó los subsidios agrarios ante la incapacidad para competir con los productos estadounidenses. Aumentó masivamente el desempleo en el sector agrícola mexicano.